Sobre las propuestas de actuación de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con las pérdidas de los sectores agrario, ganadero, pesquero y vitivinícola ocasionadas por el veto comercial de la Federación de Rusia a las importaciones de la Unión Europea. Es autor don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, los socialistas hemos presentado esta interpelación para que usted aclare ante esta Cámara cómo va a compensar a los agricultores, a los ganaderos, al sector agroalimentario por el veto ruso y cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Gobierno para recuperar el mercado. Yo lo único que le pido es que lo haga con un poquito más de claridad que la respuesta que le ha dado al senador Plana con anterioridad. Frutas, hortalizas, frutos secos, carnes, pollo, leche, productos lácteos, queso, pescado, seguramente el vino o el aceite, pueden ser los productos más afectados por el veto ruso. Todo se produce por decisiones políticas. El pasado 29 de julio, todos lo sabemos, Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan sanciones a Rusia por, entre otras razones, el derribo del avión malasio sobre Ucrania que dejó casi 300 muertos. Sanciones que podrían hacer perder al Kremlin cerca de 10.000 millones de euros anuales. La respuesta del señor Putin a principios de agosto fue un veto a los productos europeos. Y entonces, en ese momento no se genera una crisis de mercado. Lo que se genera de verdad es un boicot unilateral y político, un conflicto geopolítico que afecta directamente al sector agroalimentario español y, por tanto, al sector agroalimentario europeo y, por tanto, también al español. Sector que, dicho sea de paso, no tiene nada que ver en esta película, ni siquiera es un actor secundario, pero sí está siendo el verdadero perjudicado, igual que los de siempre, los ciudadanos que pagarán más caros los productos. Por lo tanto, todos quedamos desprotegidos ante una situación surgida hace poco más de un mes. Los agricultores, los ganaderos, los pescadores ya tienen suficientes problemas como para añadirles otros que ellos, como le decía, no han generado. Rusia ha asestado un duro golpe al sector en Europa y nosotros lamentamos esa situación, pero usted, señora ministra, es la que debe tomar medidas, y medidas urgentes. Pero por lo que estamos observando es que usted, como casi siempre, como el Gobierno del Partido Popular, minimiza las consecuencias, y esto sin duda es un error. Ha indicado hace escasos días que se está monitorizando el impacto del veto en la producción. No se anticiparon, a pesar de que esta tarde ha dicho que corrieron más que los caballos del malo para salir de este problema en 4 días con un fin de semana de por medio. Pero no pensaron en las consecuencias, no pensaron en los productores y en los trabajadores y solo dijeron durante varios días que había que ir viendo cómo evoluciona el mercado en cada uno de los sectores. Pero claro, vieron las orejas al lobo, se fueron a Bruselas y ahí solo pidieron que se vigilaran los daños. Fueron con posturas y con posiciones poco fuertes, escasamente firmes y sin exigir medidas suficientes. También algo habitual, como suele ser este Gobierno cuando va a Europa de mera comparsa. Es decir, un perfil bajo con el que ustedes, como le digo, suelen acudir, aunque hoy ha dicho que el señor Rajoy consiguió, de verdad no sé lo que consiguió, porque hace unos días, cuando ustedes ya notaron la presión de los sindicatos y de las organizaciones agrarias, su ministerio empezó a convocar rápidamente reuniones y a presentar propuestas. ¿Pero qué propuestas, señora ministra? Sin duda insuficientes. Se centraban tan solo en resolver la crisis de los precios y de los productos y en medidas compensatorias por falta de cosechas. Y para colmo, proponían impulsar el consumo nacional de productos, hacer campañas de publicidad para que los españoles comamos más fruta y, si esto no funciona, esa fruta que se retire de los mercados y se destine a organizaciones benéficas. Señora ministra, si esto lo hubiera dicho el señor Cañete, yo creo que a todos nos hubiera sonado como una gracieta más de las suyas. Pero de usted de verdad que esperábamos más. Y estas medidas, y usted lo tiene que saber, son insuficientes, son limitadas y pueden producir situaciones irreparables. Le decía antes que ante esta crisis comercial, ustedes se presentaron ante Europa sin demostrar lo que va a suponer para los trabajadores y los productores españoles. Fueron a Europa y solo pidieron que se abrieran los mercados.
Ya que ustedes miran tanto y obedecen tanto a la señora Merkel y a Alemania, ¿por qué no hacen lo que ha hecho Alemania? Ir con energía, con resolución y solicitar en Europa medidas urgentes, contundentes e inmediatas. Tan solo se limitaron a decir que no es oportuno adoptar medidas propias al margen de la Unión Europea y que, en todo caso, habrá que seguir analizando de manera sectorial los daños. Señora ministra, usted mejor que nadie sabe que Rusia es el tercer mercado exportador para España. Usted debe saber que España es el sexto país más afectado por el veto ruso. Usted, mejor que nadie, debe saber las millonarias pérdidas que este boicot va a suponer al sector, excepto para los intermediarios que ya están obteniendo extraordinarios beneficios. Pero ustedes no dicen nada cuando van a Europa para intentar paliar la crisis y cuando Europa les dice que van a disponer de 125 millones de euros y seguramente 30 millones más adicionales, ustedes no dicen nada, solamente dicen que a los afectados les parece insuficiente. Señora ministra, esto es una auténtica tomadura de pelo. No es que sea suficiente, es absolutamente insuficiente. Y ustedes deben ir a Europa y decirlo, con un mensaje claro y contundente, se lo decía antes, no con medias tintas. Exigir que la Unión Europea amplíe las ayudas al sector agroalimentario para frenar las pérdidas directas e indirectas que se están provocando. Exigir a Europa ayudas sobre todos los productos y no ayudas aisladas. Exigir una posición común, firme e inmediata de la Unión Europea. Exigir a Europa que también los trabajadores del campo sean compensados, esos que usted llama agricultores individuales. Exigir medidas socioeconómicas. Exigir que se activen los reglamentos de la Unión y de la PAC con medidas extraordinarias y urgentes y poner en marcha también medidas diplomáticas. Seguro que usted se acuerda del veto de 2009. Pues lo mismo, también la diplomacia europea, española, tiene que actuar. Pero no, ustedes van a Europa y piden abrir mercados y campañas publicitarias. Si el veto persiste, señora ministra, y ustedes no toman medidas reales, contundentes y trascendentes, si Europa no actúa inmediatamente, los efectos van a ser mucho peores. ¿No se dan cuenta de que está siendo la pesadilla de miles de personas de nuestro país durante todo el mes de agosto? Para productores y trabajadores del campo y de la mar, que son el último eslabón de la cadena, ha sido probablemente el peor último mes de agosto en mucho tiempo. Señora García Tejerina, con todo el respeto, solo le pido que escuche y atienda a los agricultores, por ejemplo, de Aragón, que son de los más afectados. No solamente vale con reunirse a las 12 de la mañana en su ministerio. Oiga a los productores y trabajadores del campo de Cataluña, de Valencia, Andalucía, de Extremadura o de Murcia. Atienda a los pescadores del Cantábrico. Como le decía, no solo se reúna con ellos de forma rápida. Se están hundiendo los mercados y usted tan solo les está defraudando. Y usted está en el Gobierno, señora ministra, para defender los intereses de los españoles y no para dudar ni salvaguardar los intereses de otros. Mire, en mi comunidad, en el País Vasco, el Gobierno ha calculado que el veto ruso puede suponer una pérdida de 1 millón de euros en el sector agrario vasco. Lo ha dicho el Gobierno vasco. Y si afecta a los vinos de la Rioja Alavesa y a las conservas de pescado, será todavía más. Además de los efectos indirectos sobre las cooperativas y sobre las sociedades laborales de Euskadi. Señora García Tejerina, de verdad le pedimos que se preocupe y mucho por los trabajadores, para que no sean de nuevo los trabajadores del campo los olvidados de la crisis y los perjudicados de este boicot y los desprotegidos nuevamente de su Gobierno. Por lo tanto, presente sus medidas. Presente un plan, por ejemplo, extraordinario de fomento del empleo agroalimentario y del resto de sectores afectados por el boicot. Valoren ya, llevan valorando desde el día 7 de agosto las consecuencias. Presenten propuestas paliativas y preventivas. Hoy tienen una oportunidad importante. Se lo están pidiendo todos. Se lo estamos pidiendo en sede parlamentaria. Se lo han pedido en la calle los agricultores, con toneladas de frutas rodando por las aceras o con toneladas de frutas hace escasos días repartidas aquí cerquita en la plaza de Callao. Usted gobierna y usted tiene la obligación de presentar medidas inmediatas y eficaces. No vale con decir hay que esperar a la Unión Europea y ver qué medidas de indemnización llegan desde allí. Si desde luego, si son las plantadas hasta ahora, son insuficientes. Y se lo intentaba decir antes. ¿Medidas ante la falta de cosecha? Sí. Pero medidas para proteger el empleo también. Pongan medios, pongan presupuestos, no escatimen fondos, no permitan que los de siempre sean los paganos de esta crisis política.
Usted tiene la obligación de dar las soluciones políticas y tiene la obligación de dar una respuesta cierta al sector. Tan solo le recuerdo que quitar la fruta de los campos no se puede ralentizar como está ocurriendo. Se deben garantizar precios dignos para que los productores y trabajadores puedan seguir viviendo. Por lo tanto, señora ministra, esté a la altura de las circunstancias y no permita que las pérdidas sean históricas. Le decía antes, activen el Fondo de Gestión de Crisis, abran y busquen mercados. Es verdad, usted ha dicho en China, pero no solamente China. Apoyen la contratación de seguros, presenten ayudas fiscales. ¿Por qué no proponen aplicar retroactivamente todas las ayudas desde que empezó la crisis política? ¿Por qué no hacen que los agricultores sean compensados todos al mismo precio? Señora ministra, no desaproveche el momento, no pierda la oportunidad y hoy ante esta Cámara presente sus propuestas de urgencia para salvar al sector y hágalo y no solo tranquilice al sector con buenas palabras, sino con hechos ciertos. Nosotros presentamos esta interpelación y todo el sector también va a estar muy atento a sus propuestas. Pero claro, no se quede quieta con las medidas que hace 4 días se acordaron en Europa, donde fueron con su propia lista de la compra para pedir ayudas por producto. No se quede solo con los cítricos y con las granadas. No asuma con indiferencia eso del Ejecutivo Comunitario que señaló, y abro comillas, no vemos graves problemas para los mercados europeos a corto y medio plazo, por lo que de momento son suficientes las medidas de intervención adoptadas con urgencia este verano, cierro comillas. No asuma como beneplácito el destino de esos 125 millones para frutas y verduras de temporada o los 33 para el melocotón o los 10 o 20 millones para otros productos. Esto es irrisorio, señora ministra. Por lo tanto, no sea tan optimista como el señor Ryan White y escuche a los agricultores y ganadores del territorio nacional y mitigue los efectos de esta crisis. Porque si esta crisis geopolítica, este boicot, que va a perjudicar antes, lo decía, al sector agroalimentario español, lo va a hacer también a toda la economía española y, por lo tanto, a todos los ciudadanos, no solamente a este sector. Y como va a afectar a todos, y usted es ministra del Gobierno, si usted no pone remedio y si usted no está a la altura de las circunstancias, será, por lo tanto, tan responsable de esta crisis como el primero. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Muchas gracias, presidente. Señoría, como usted conoce bien, el pasado 7 de agosto el Gobierno ruso prohibió la importación de determinados alimentos de la Unión Europea. Desde el mismo momento del anuncio, para este Gobierno ha sido una prioridad minimizar el impacto que esta decisión pueda tener sobre nuestro sector agroalimentario. El embargo establecido por la Federación Rusa es un problema compartido por todos los Estados miembros de la Unión Europea y requiere, por lo tanto, soluciones en el ámbito europeo. Los productores agrarios no deben verse afectados negativamente por las consecuencias de una decisión política que nada tiene que ver con su actividad. Comparto su punto de vista. Desde mis primeras conversaciones en el mes de agosto con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, yo demandé la puesta en marcha de las medidas necesarias siempre de forma urgente y, precisamente, como resultado de la intensa actividad que ha llevado a cabo este Ministerio en el último mes, así como consecuencia de la actuación de la Comisión Europea, ya se están aplicando las primeras medidas excepcionales en el sector de frutas y hortalizas, también en el sector lácteo. El cierre se produjo, señoría, el 7 de agosto. Desde el mismo día 11 de agosto, 4 días después, están en vigor las primeras medidas adoptadas para el melocotón y la nectarina. Desde el 18 de agosto para el resto de frutas y hortalizas incorporadas en el segundo reglamento publicado. Precisamente dentro de las frutas y hortalizas, que es el caso de algunos productos ya atravesaban por una mala situación de mercado antes de la prohibición, la Comisión consideró prioritario actuar rápidamente, en particular para las de temporada que en estos momentos se están cosechando, y todo con el objetivo que todos perseguimos, que es evitar el desequilibrio de los mercados. Se han puesto a disposición de este sector más de 158 millones de euros para financiar medidas excepcionales y se han tenido en cuenta las principales peticiones formuladas por España, como la inclusión de la ciruela, la inclusión de las retiradas para biodegradación y compostaje de melocotón y nectarina, el incremento de la financiación comunitaria para las retiradas y la inclusión de los productores no socios entre los beneficiarios de ayudas, los que nos estaban pidiendo no discriminación entre agricultoras.
Por otra parte, hemos transmitido a la Comisión que se debe continuar estudiando la evolución de los distintos mercados y productos para, si es necesario, ampliar la lista de productos si se comprueba que pueden sufrir una perturbación seria como resultado del cierre de las exportaciones. Se debe a nuestro presidente del Gobierno que en el Consejo Europeo del pasado 30 de agosto se incorporara una mención en el texto de conclusiones de la reunión invitando a la Comisión a que adopte nuevas medidas para estabilizar los mercados agroalimentarios en caso de que ello resulte necesario como consecuencia de las restricciones a la importación decidida por Rusia. Esto fue una propuesta del Gobierno español, señorías, secundada por el resto de los Estados miembros. Y, por tanto, y lo que esta propuesta llevada por el presidente del Gobierno español implica es que no nos encontramos en un escenario de decisiones cerradas. Las medidas y los mecanismos a activar estarán en permanente revisión y podrán ampliar su presupuesto si así fuera necesario. Y es fundamental trasladar este mensaje claro de tranquilidad a los productores. No estamos en un escenario de decisiones cerradas y limitadas. En cuanto a los mercados de los productos ganaderos, el Ministerio también ha venido realizando un seguimiento de la situación desde el inicio del veto ruso. La Comisión ha estado atenta, en este caso, a los posibles signos de perturbación de los mercados y se han realizado ya 4 reuniones de seguimiento con los expertos de los Estados miembros y, por lo tanto, y en consecuencia, se ha aprobado un paquete de actuaciones para el sector lácteo consistente en la apertura de ayudas al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y mantequilla. Esta medida tiene por objeto eliminar los excedentes de estos productos industriales y evitar que los mismos presionen a la baja el mercado de la leche cruda. No hay que olvidar que Rusia es el destino del 24% de las exportaciones europeas de mantequilla. Se ha aprobado también un segundo paquete de actuaciones para este sector que abrirá la posibilidad de ayudas al almacenamiento privado de quesos para aliviar la situación de este producto, ya que Rusia representaba el 33% de las exportaciones totales. En los sectores cárnicos no se han propuesto medidas concretas, puesto que la situación del mercado no ha sufrido deterioros significativos. Se piden, o usted pide medidas para todos los sectores, pero es que el propio sector nos pide que si su situación de mercado es la adecuada, no se implementen medidas, porque de lo contrario estaríamos mandando la señal equivocada al mercado y volviendo en contra del propio sector la apertura de determinadas medidas. En el caso del sector porcino existía un veto previo por razones sanitarias, por lo cual no cambia la situación, es decir, el veto de Rusia no tiene nuevas consecuencias prácticas. Y no obstante, España ha instado a la Comisión a realizar un seguimiento cuidadoso del mercado, que es lo primero que hay que hacer antes de adoptar cualquier medida pertinente. Y fruto de ello, la Comisión se ha comprometido a convocar semanalmente un comité de gestión para productos ganaderos. Y todo ello, insisto, porque no nos encontramos en un escenario de decisiones cerradas. Seguiremos solicitando que se apliquen todas las medidas que sean necesarias, con el presupuesto que sea preciso para aquellos sectores en los cuales esté justificado y para lo cual la Comisión tiene el mandato del Consejo Europeo, que se debe a la petición del Gobierno español, como ya le he señalado. En este mismo sentido, el jueves día 28 yo me reuní con mi colega francés, el ministro Le Foll, para analizar el impacto del embargo y defender una postura común en el Consejo Extraordinario y en los meses sucesivos, por entender que es un problema compartido por todos los Estados miembros, y en ese sentido acordamos una declaración conjunta. Pero yo no quiero dejar de referirme a las medidas que se están llevando en el ámbito de la política nacional. Si bien es cierto que le damos especial importancia a las medidas comunitarias, porque es en la Unión Europea donde se regulan los mercados, eso es en lo que una parte fundamental de la política agrícola común. Pero el Ministerio, desde el minuto cero, trabajó en un plan de choque para paliar este efecto del cierre ruso en nuestras producciones. Hemos instrumentado una medida de transformación de melocotón y nectarina y paraguaya para su entrega a las organizaciones caritativas, mediante la cual se han retirado más de 9.500 toneladas de producto y hemos subido este tope a 3.500 toneladas. Tenemos todo preparado, si es necesario, para aplicar idéntica fórmula para la pera y para la manzana. Para fomentar el consumo a nivel nacional, cosa que le puede parecer o no importante, yo le puedo asegurar que lo es. Lo es primero porque va en beneficio de los ciudadanos. Somos el Estado español
que contribuyó a la declaración de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, es también el encargado y responsable de mantener la vigencia de esta dieta mediterránea y, en beneficio del interés general, preservarla y difundirla, para lo cual el consumo de frutas de estación, que venía decayendo en los últimos años, sin duda tendrá una contribución positiva, con lo cual sí creemos sinceramente que ayudamos al sector promoviendo y estimulando el consumo de las frutas y hortalizas españolas de excelente calidad. Por cierto, todos ganamos, gana el sector y ganan los consumidores. Y por ello empezamos desde el minuto cero en una estrategia de comunicación que incluirá acciones tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Acciones acordadas con los representantes de las organizaciones representativas en la reunión de la Mesa Sectorial de Promoción Alimentaria celebrada el día 1 de septiembre y que incluye, entre otros, los siguientes aspectos. Reforzar la comunicación institucional del Ministerio con mensajes a favor de un compromiso de la sociedad y las instituciones con el sector agrario, utilización de los medios de comunicación con los que cuenta el Ministerio, las newsletters de alimentación, Twitter, Facebook, blogs especializados, la puesta en marcha con carácter inmediato de actuaciones de promoción que incluirán, entre otras, la edición de material informativo, logo y lema de campaña, potenciar la presencia de las frutas y hortalizas en los talleres de la dieta mediterránea, desarrollar la Semana de la Fruta y la Verdura dentro de la dieta mediterránea, la semana que va del 13 al 18 de octubre. En definitiva, tantas medidas en cómo puedan contribuir a la recuperación del consumo de frutas y hortalizas españolas. En el medio y largo plazo también completaremos estas medidas con el desarrollo de una campaña institucional de promoción del consumo. En otra línea de actuación hemos establecido un seguimiento permanente y preciso de la evolución de los mercados y para ello se convocó el 5 de septiembre un grupo de trabajo que llevará a cabo un seguimiento semanal de la evolución del consumo del mercado nacional, de los precios y del funcionamiento de la cadena de valor de los principales productos. Además, se han promovido distintas reuniones de los grupos de trabajo que constituyó este Gobierno hace 2 años para el desarrollo de la internacionalización y acelerar la búsqueda de nuevos mercados, porque, además de las importantísimas medidas de regulación de mercado, es necesario poner en marcha otras actuaciones con un efecto más estructural y más permanente. Y en esta ambiciosa estrategia de internacionalización que llevamos ya tiempo trabajando desde el inicio de la legislatura, nos permite disponer de estructuras consolidadas en las cuales se coordinan las administraciones competentes en el comercio exterior con los distintos sectores. Se han convocado ya los grupos de trabajo que se reunirán en todas sus diferentes configuraciones en las 2 primeras semanas de septiembre. Las propuestas en este sentido del Ministerio se traducen en 4 puntos: analizar los mercados actualmente abiertos y estudiar junto con el sector y otras administraciones competentes la posibilidad del crecimiento para estos mercados y las medidas necesarias para facilitarlo. En segundo lugar, un detallado análisis de todos los expedientes de negociación con terceros países y revisar las priorizaciones establecidas e intensificar las gestiones para su avance. En tercer lugar, estamos convencidos de que el abastecimiento de mercados rusos por otros países creará oportunidades en el comercio internacional y es necesario que tanto el sector como nuestros representantes en el extranjero realicen de manera rápida una revisión de los mercados más importantes para detectar estos posibles huecos y, por tanto, oportunidades. Y además trabajamos con la Comisión Europea porque algunas de las negociaciones de apertura de nuevos mercados dependen directamente de la Unión Europea y, por tanto, hemos solicitado a la Comisión y al Consejo que intensifiquen los trabajos necesarios. Y, por otro lado, quiero destacar, como otra de las medidas del plan de actuaciones del Gobierno, es que gracias a la puesta en marcha por este Gobierno de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, hoy disponemos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, agencia que está trabajando en un programa de control sectorial especialmente centrado en las frutas y hortalizas con el fin de verificar que no se producen prácticas comerciales abusivas. De no haber promovido este Gobierno esta ley, hoy no dispondríamos de esta agencia que va a probar su eficacia en la situación actual. Todas estas medidas están enfocadas al fomento del consumo de frutas y hortalizas mediante acciones de promoción, a la búsqueda de nuevos mercados de exportación y a la vigilancia de las transacciones comerciales de frutas y hortalizas para verificar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
Y quisiera realizar mi intervención haciendo una breve reseña al Consejo de Ministros de Agricultura, Consejo Extraordinario celebrado el pasado 5 de septiembre en Bruselas. En el transcurso del mismo solicitamos a la Comisión Europea que siga realizando un seguimiento preciso, es necesario, de la evolución de los distintos mercados y continúe reaccionando de forma inmediata para poner en marcha las medidas oportunas adaptadas a las necesidades en cada sector y en los momentos que requiera la evolución de los mercados de cada uno de estos sectores. Solicitamos productos como los cítricos, el caqui o la granada, cuyas campañas están a punto de empezar, pero estos productos y tantos aquellos que puedan verse afectados por el embargo ruso. Y pedimos que todos, si es necesario, puedan ser beneficiados de las medidas excepcionales. Se trasladó también nuestra preocupación por la repercusión que pudiera tener sobre los productos pesqueros el veto ruso, si bien debo decirle que actualmente España no estaba exportando productos pesqueros a la Unión Rusa, teníamos cerrado este mercado. La Comisión se comprometió a ampliar la lista de productos afectados a través de los distintos comités de gestión que se celebrarán semanalmente siempre que sea necesario y se ha comprometido también a incrementar la dotación presupuestaria de un modo adecuado a las necesidades existentes. La Comisión y Estados miembros acordamos en el Consejo también la necesidad de ser prudentes, transparentes, pero también objetivos en las valoraciones y en los mensajes a transmitir. Somos todos muy conscientes de que las consecuencias pueden ser muy negativas si lanzamos mensajes extremadamente alarmistas. El Gobierno seguirá vigilante, seguiremos insistiendo en la necesidad de actuar siempre que sea necesario, con las medidas que sean precisas y el presupuesto que éstas requieran. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, tengo que agradecerle una cosa. Hoy hemos descubierto cómo salir de esta crisis del boicot ruso, que es con la dieta mediterránea. Yo supongo que esto ha sido un chiste, porque ¿dónde están las propuestas? Esperábamos más de usted y de su ministerio, se le decía antes, pero una decepción más. Sus medidas, las que hoy ha traído aquí, no dejan de ser las mismas que las que presentaron hace un mes, con meras intenciones, con indefiniciones, con convocatorias de reuniones y grupos de trabajo, que desde luego eso no salvan a los productores y a los trabajadores de la agricultura, de la pesca o de la ganadería. Ha presentado una estrategia para la leche, la mantequilla, los quesos y las macedonias de frutas. Supongo que ahora nos pedirán que desayunemos más. En fin, creo que se está olvidando de los auténticos perdedores en esta crisis entre Rusia y la Unión Europea. Hoy tenía una oportunidad para habernos presentado propuestas de verdad ciertas y para que nuestros productores no lo pierdan todo. Unas decisiones políticas, un conflicto geopolítico, le indicaba antes, no puede perjudicar directamente a un sector que ya está aguantando como puede la crisis económica que vivimos. Y usted tenía obligación de presentar esas soluciones y la verdad es que esta tarde no hemos sido mucho, excepto esas dos estrategias y algunas que son las mismas de hace 30 días. Señora ministra, minimizar las consecuencias y esperar a que Europa tome medidas, las que sean, no es la solución. Los agricultores de Huesca, de Lérida o de Almería están esperando hoy a sus respuestas. Los ganaderos y pescadores también. Y usted hoy ha desperdiciado una excelente oportunidad para sacarles de esa pesadilla. Ese bajo perfil que antes le decía de Europa para apoyar a este sector lo acabamos de ver en esta Cámara. Hoy no sé cómo mirará usted a los productores y trabajadores de estos sectores para darles una respuesta. Seguro que si le han oído estarán muy defraudados. Y a la oposición también nos ha defraudado. Sí, es verdad, muchas reuniones, mucha urgencia, muchas medidas, como dice usted, si fueran necesarias. Pero ¿cómo se puede decir, como ha dicho usted hace escasos días, que es pronto para saber si la ayuda de 125 millones de euros a repartir entre los agricultores europeos será suficiente? Si solo la agricultura valenciana facturó a Rusia 150 millones de euros en el ejercicio 2013. Si España exportó ese mismo año más de 340 millones de euros a Rusia. Pero ¿cómo se pueden
presentar propuestas tan peregrinas como recomendar a los españoles que consumamos, como dice usted, la dieta mediterránea, o que se coman más peras o que tengamos más leche, y para no tirarlas entrega a unas ONGs. Señora ministra, hoy hemos echado en falta ese liderazgo ante los momentos de emergencia. Pocas veces se habrá visto una ministra de un Gobierno sin planteamientos ni propuestas ciertas y reales, apoyando a los nuestros, a los agricultores y a los ganaderos. Los socialistas, desde la oposición, sí le vamos a poner algunas propuestas encima de la mesa. Algunas conocerá, otras seguramente no. En primer lugar, esperamos que al final del conflicto de Ucrania sea una realidad y que el establecimiento de la paz sirva para evitar la tensión del veto ruso. Pero además exigimos a la Unión Europea contundencia y firmeza y que se adopten medidas compensatorias y se movilicen a todos los instrumentos que existen para no dejar solos al sector agroganadero y pesquero. Y en nuestro país presentamos propuestas para que se retiren los productos perecederos con carácter inmediato, que los trabajadores del campo sean compensados por su pérdida de actividad y de empleo con un plan extraordinario, que se active el Fondo de Gestión de Crisis de manera inmediata, que se presten ayudas fiscales, que se abra la posibilidad de otros mercados, sí, pero ciertos, que se apoye la contratación de seguros, que la retroactividad sea desde comienzos de agosto y que eso sea una realidad. Señora ministra, estas son algunas propuestas que el Grupo Socialista desde la oposición le hace. Son propuestas que muchas de ellas, les decía, las conocen, porque hay representantes del sector que también han hecho estas propuestas. Si le apetece, háganos caso, hágales caso y evite que ese boicot, que esta crisis acabe de hundir a un sector que ya lleva tiempo pasándolo mal. Es su responsabilidad, señora García Tejerina, se lo decía, es su obligación, porque si no lo remedia, el boicot será origen de una situación y usted será responsable de la insostenibilidad del mundo agrario, ganadero y pesquero español. Y no basta con la leche y la mantequilla. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate en nombre del Gobierno la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al amparo del artículo 84.4 del reglamento. Gracias, presidente. Señoría, cómo lamento sus palabras. Ridiculiza la dieta mediterránea y el consumo por los españoles de las frutas y hortalizas. Es su opción. Yo no lo hago. Es más, agradezco a aquellos que nos han ayudado a promocionar y fomentar el consumo de frutas y hortalizas. Yo misma participé junto con el conseller Pellegrí en la campaña Fruita de Lleida Challenges y felicito a la organización que la puso en práctica. Este Gobierno no ha parado un solo minuto desde que se anunció el embargo ruso. Desde el mismo día, más de 20 reuniones. También las ridiculiza usted. El sector, le aseguro, que las agradece. Y para ello hemos trabajado en todos los frentes posibles. Todas las medidas que hoy se pueden poner encima de la mesa, y vuelvo a insistir, sin decir que estas sean ni las únicas ni las últimas, para minimizar las consecuencias. Insiste en que en todos los sectores, le recuerdo, conozca los mercados, es muy importante. Hay muchos sectores que nos han pedido no actuar. Hemos trabajado con la Unión Europea, hemos trabajado con la Presidencia y fundamentalmente con la Unión Europea porque es que los mercados, en un mercado único dentro de la política agrícola común, es allí y con esas herramientas donde se regulan. Me sorprende algunas de sus declaraciones. Pide usted que utilicemos el dinero de la reserva de crisis. Mire, en la medida de lo posible, este Gobierno tratará que las medidas extraordinarias que se están poniendo encima de la mesa no requieran la utilización del fondo de crisis, de la reserva de crisis, que es dinero que pertenece al conjunto de los agricultores y ganaderos europeos. Este Gobierno lo que está pidiendo y lo que yo defendí en el Consejo de Ministros es que, mientras sea posible, se utilizan todas las partidas, primero en la PAC y luego dentro de otras líneas presupuestarias de la Unión Europea fuera de la PAC, porque efectivamente esta es una situación que nada tiene que ver con la actividad agrícola y ganadera y, por lo tanto, no queremos tocar, en tanto sea posible, la reserva de crisis. Primero, el resto de los fondos comunitarios. Dice usted que 125,33 millones de euros no son suficientes y me dice que yo
Digo que sí lo son. Yo nunca he dicho que sí lo son. He dicho es pronto para saberlo, como lo afirma la Comisión, porque yo le puedo decir el dato actual. En esta fecha, hasta ahora, con las medidas extraordinarias para las cuales hay 158 millones de euros, España ha demandado medidas por valor de 2,5. Ojalá no siga habiendo grandes demandas. Esto significará que los mercados por sí solos se están sosteniendo, pero es algo muy de su filosofía, el gasto por el gasto. Nosotros queremos que se recuperen los mercados y que sea, que sea un indicador de que los mercados están recuperados el hecho de que no sean necesarias más medidas. Hablaba antes de Europa. No es un secreto para nadie la recuperación de la presencia de este Gobierno frente al anterior en la Unión Europea, y le podría aburrir citándole ejemplos. No se recuerda al presidente Zapatero interviniendo cuando hubo la crisis mucho más importante de la actual de la E. coli. Otras cuestiones de su intervención, pues yo tengo que lamentar que pongan de manifiesto un cierto desconocimiento de la política agrícola común. Como le he dicho antes, las medidas son para regular y equilibrar mercados, y estas medidas se adoptan siempre en el seno de la Unión Europea. Y este Gobierno no ha minimizado el impacto de las exportaciones a Rusia. Lo que hemos dado son las cifras de exportación, son 370. El mercado de exportación de nuestro sector, enormemente competitivo y al cual este Gobierno, que cree en él, está ayudando a crecer, se sitúa en 38.000 millones de euros. Y, por último, habla usted de vinos y conservas de pescado. Yo no sé si tiene información suficiente, pero las conservas de pescado ya estaban cerradas. Y con respecto al vino, pues yo quiero aprovechar la oportunidad para informarle que solamente en la última semana, del 1 al 6 de septiembre, se han producido 90 envíos a Francia. El Gobierno está siguiendo cada mercado, cada día, y le da enorme importancia. Yo le recomendaría que usted también se la diera y que pusiera pruebas de ello. Y la primera de todo es saber de verdad de qué estamos hablando. Le recuerdo a su señoría que ni el vino ni el aceite de oliva están afectados por el embargo de Rusia. Muchas gracias. Gracias, señoría.